Hola, saludamos a quienes nos están viendo, nos están sintonizando por las diferentes redes sociales del Instituto del Conurbano y de FM de la UNI. Este es un ciclo coproducido por nuestro Instituto del Conurbano y la radio de la universidad. Es un ciclo que va por su 10º encuentro. También van a poder encontrar disponibles los encuentros anteriores en las diferentes plataformas. En este sentido, lo primero que quiero destacar es que gran parte de esa agenda que iniciamos hace 5 episodios con la segunda temporada nos llevó por diferentes temas, donde hemos invitado a diferentes especialistas, referentes de la política, de la academia y de organizaciones sociales que fueron conversando con nosotros acerca de cuestiones bien importantes y sustantivas para enfrentar la crisis del sistema de educación superior, ¿no? Hemos hablado en otros episodios sobre los desafíos de pensar la formación de grado y las nuevas carreras de grado. Después también hemos tenido un encuentro para pensar posgrado, para pensar también las articulaciones políticas territoriales de las universidades, específicamente del conurbano y la nuestra. Y como adelantamos en el episodio anterior, queríamos cerrar este 10º episodio pensando sobre los desafíos, conversando sobre aquellos desafíos que enfrentamos hoy para la investigación, ¿no? Frente a una crisis del sistema de ciencia y tecnología, las universidades públicas tienen un rol muy importante en la producción de conocimiento. Aquellas que estamos en el territorio enfrentamos particularidades que tienen que ver con las limitaciones presupuestarias, pero no solo eso. Cuando tuvimos el primer, y voy nuevamente al inicio de la temporada, el primer conversatorio con el INADI, hablábamos de cómo se estaba comenzando a estigmatizar a quienes estudiaban y en la producción de las universidades públicas con aquellas pancartas que habían aparecido, pasacalles, estigmatizando a quienes estudiaban y en las universidades públicas en general y desde el conurbano. Eso motorizó que tuviéramos otro guión, ¿no? Otro conjunto de conversatorios pensando lo que estábamos enfrentando en este contexto crítico en las universidades públicas y, bueno, desde nuestro instituto con el foco en el conurbano. Es por eso, digo, esto lo reponía porque hay distintos motivos que han movilizado la invitación del día de hoy. Está con nosotros Mercedes de Virgilio, que te saludamos, Mercedes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Decía esto porque cuando pensaba en los desafíos de la investigación en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos, ¿no? Como desde la academia de las ciencias sociales solemos denominar, ¿no? De ultraliberalismo, de individualismo. Creo que poder conversar teniendo en cuenta no solamente la cuestión vinculada a la experiencia en investigación, sino también a un tránsito, tu trayectoria en la formación de investigadores, de modo situado, en universidades también, por supuesto, públicas del conurbano, nos resultaba bien importante, ¿no? Para tener una mirada sobre la investigación, sobre los desafíos de la investigación, pero conversando con quienes también han transitado por espacios de gestión universitaria y además de investigar procesos de gestión. Entonces, la verdad que había un combo muy interesante de tu perfil para sumarte a este ciclo de conversatorios. Así que, bueno, había algo que conversaba el otro día con un colega, que, bueno, es una pregunta que circula recurrentemente, que es, ¿cómo no vimos venir esto? ¿Qué pasó? Que pareció que fue todo sorpresivo. Eh, Digo, el cambio acerca de la concepción del Estado, ¿no? De- del paradigma en general público. Y me decía, ¿no? El terraplanismo es como la expresión de un modelo anticiencia o de negación de la ciencia. Y ahí también en varias ocasiones, en varios paneles y conversatorios he escuchado, ¿no? También a otros colegas decir, bueno, pensamos en continuidades, rupturas, qué hubo ahí, qué sucedió, por supuesto, la pandemia en el medio y cosas que se fueron gestando, ¿no? Y como la cuestión de la gestación de esto que hoy por hoy está como en el discurso oficial, ¿no? Y que se cristaliza en el financiamiento de la ciencia y de la tecnología de las universidades públicas. Digo, podemos pensar desde cómo aparece esta cuestión del modelo antivacuna y que de algún modo se ancla en estas perspectivas terraplanistas como expresiones concretas de algo que se estaba gestando y que ponía la ciencia en cuestión.
Y ni hablar de las ciencias sociales, que desde las estas miradas conservadoras, oscurantistas, o incluso medio pseudo-religiosas, son menos ciencias que las ciencias exactas, o que otro tipo de ciencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, pensando en algo que también recurrentemente mencionamos acerca de la batalla cultural, no la batalla cultural, la batalla académica, la batalla de la dominación que queramos ponerle, digo, ¿cómo reponemos o qué dificultades, qué desafíos, ¿no? Supone reponer el valor de las ciencias sociales, de la producción de conocimiento en la investigación social para dar esa batalla, para discutir, y bueno, y reponer también el valor que tiene la investigación social en estos tiempos. ¿Qué reflexión te produce esto que lo tiro como para iniciar la conversación de un modo más provocador también? Yo creo que la ciencia en general tiene dificultades para transmitir lo que hace, ¿no? Los que hacemos ciencias, tanto sociales o en otras disciplinas, en general tenemos dificultades para transmitir lo que hacemos. Y esto es algo de lo cual creo que es importante, o sobre lo cual es importante pensar, ¿no? Digamos, ¿por qué nos cuesta tanto transmitirle a la sociedad las cosas que hacemos, ¿no? O transmitir los resultados de las investigaciones en lenguajes que sean más amigables, que sean comprensibles para, para el común de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Y creo que eso es algo que no lo podemos pensar en relación a este último gobierno, sino en general, no más históricamente. Em, y me parece que esa dificultad también está o también atraviesa la relación entre la ciencia y la política, ¿no? Ese viejo dilema de Oslak entre conocimiento y acción. En particular en Argentina, porque cuando mirás otros contextos, los diálogos son mucho más fluidos y también son más fluidos los intercambios, ¿no? Entre las posiciones de gestión técnico-política y las posiciones más académicas, ¿no? Acá, digamos, en nuestro país, en Argentina, en la región, ¿no? Es como, digamos, que ese diálogo es siempre con suspicacias, ¿no? Siempre hay como una suspicacia en relación a quienes investigamos, ¿no? Si vamos a contarle las costillas a quien hace gestión o si vamos a poner el dedo en algo que no quiere o que no le gusta o que le vamos a señalar lo que está mal, siempre está como esa suspicacia, ¿no? Y, y en ese contexto, creo que en particular desde la pandemia, el ex Ministerio de Ciencia y Técnica había hecho muchos esfuerzos para acercar, para achicar esas brechas, ¿no? Para incentivar esos diálogos, ¿no? De hecho, el ex Ministerio de Ciencia y Técnica financió unos proyectos que se llamaron PISA COVID, que fueron unos proyectos en red, ¿no? De varias universidades argentinas que tenían como el objetivo de producir conocimiento para informar la acción pública. Y eso fue un gran avance, porque en Argentina no existían, o sea, vos podías tener un proyecto de cooperación con la Universidad de Sheffield o con la Universidad de París 8 o con la UNAM, pero no podías tener un convenio entre la Universidad de General Sarmiento y la Universidad de Buenos Aires. Y no había ningún instrumento que facilitara esa cooperación, que financiara esa cooperación. Y estos proyectos tuvieron esa impronta, la de financiar la cooperación entre universidades argentinas y de armar redes de universidades.
Y fueron proyectos muy potentes, ¿no? Y después de esos proyectos, después del PISAC, se reeditó otra iniciativa, que fue la de los proyectos de redes sobre temas estratégicos, que también promovían el desarrollo de proyectos de investigación en redes de universidades argentinas sobre sobre distintas cuestiones. O sea, había una intencionalidad política, desde la política científica, de acortar esa brecha, ¿no? De incentivar esos diálogos, de que el conocimiento informara, no solo fuese un conocimiento que se discute en ámbitos académicos, que se comparte en ámbitos académicos, que se publica en revistas académicas, sino que el conocimiento también tuviera una deriva que se orientara a la transferencia, a la vinculación, a la extensión, ¿no? Y que justamente que fortaleciera los lazos entre las universidades, entre el sistema científico, tecnológico y los territorios, ¿no? Que finalmente es esa sinergia, ¿no? entre los actores que definen un territorio, que configuran un territorio, lo que le da dinamismo a los territorios, lo que le da potencia, lo que les da, justamente capacidad de creación, ¿no? Lo que fortalece la agencia espacial, podríamos decir, ¿no? Entonces, lo que viene a pasar con la llegada del gobierno de Javier Milei es sumamente disruptivo, porque Argentina había encontrado un camino, ¿no? Había hecho una apuesta, ¿no? Y las políticas de este gobierno claramente lo que hicieron fue truncar ese camino, ¿no? ¿Por qué no lo vimos venir? No sé, o sea, yo creo que había indicios, ¿no? Había muchos indicios. Por un lado, sin dudas la pandemia, ¿no? Produjo un impacto muy fuerte en la sociabilidad, ¿no? Redefinió las condiciones de la sociabilidad y redefinió las condiciones del lazo social, ¿no? De hecho, en este contexto de los proyectos PISA-COVID, nosotras como equipo, digamos, con otras universidades, Córdoba, Río Negro, Misiones, Salta, bueno, me estoy olvidando de gentes, pero, y no quiero ser injusta, éramos 9 nodos, ¿no? Tuvimos un proyecto que daba cuenta de cómo las decisiones que se tomaban en el nivel central, ¿no? En el gobierno federal, el gobierno nacional, se transmitían, ¿no? Se implementaban en las provincias y llegaban hacia las poblaciones, ¿no? Y lo que observamos es que la capacidad que tuvo el gobierno nacional durante el contexto de la pandemia para direccionar las iniciativas, las políticas y direccionar el curso, ¿no? de la acción pública, fue limitado, ¿no? Y acá quiero hacer una diferencia. Nosotros, nosotras, ¿no? La Universidad General Sarmiento, la Universidad de Buenos Aires, el Instituto del Conurbano, el Instituto Gino Germani, estamos en la región metropolitana de Buenos Aires y y todo nos parece que es obvio y todo lo vivimos, todo lo que acontece en el nivel central, en el gobierno nacional, lo vivimos con mucha proximidad, justamente por la proximidad territorial, ¿no? Pero si cuando te alejas un poco y mirás lo que hacía
el gobierno de Córdoba, lo que hacía el gobierno de Salta, lo que hacía Río Negro. Cada provincia tuvo su estrategia, ¿no? Bueno, la Universidad General Sarmiento también formó parte de ese PISA COVID con, bueno, unos meses con Magdalena Chiara y después liderado por Ana Ariovich. Y bueno, digamos, una cosa era la región metropolitana de Buenos Aires, otra cosa era lo que pasaba en las provincias, ¿no? Donde pasaron cosas muy distintas a lo que pasó en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Entonces, la capacidad que tuvieron las políticas públicas, de la capilaridad efectiva que tuvieron las políticas públicas en la población, yo creo que no fue tanta ni con tanta fuerza como la que nosotras quienes vivimos en la región metropolitana de Buenos Aires percibíamos, ¿no? Donde la pandemia y la acción del Estado no fue muy férrea, sobre todo durante los primeros meses de la pandemia, donde hubo una vocación, bueno, y una intención y una apuesta a la coordinación entre el gobierno nacional, entre el gobierno provincial, entre el gobierno y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digamos, esa famosa foto de Larreta y todos ahí en Olivos, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado, ¿no? Que realmente no fue tanta la capacidad que tuvo el Estado de generar un colchón de bienestar, ¿no? En el contexto de la pandemia, sobre todo para aquellos sectores más alejados de la región metropolitana de Buenos Aires, donde, bueno, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no? Eso me parece que es algo que estaba ahí, que lo mostraban lo mostraban los datos, ¿no? Cuando vos mirabas el informe de Córdoba, por ejemplo, bueno, Córdoba tenía su política, y cuando mirabas el informe de lo que pasaba en Misiones, Misiones tenía su política, y no necesariamente que las provincias y la ciudadanía, ¿no? que habita en esas provincias recibió los mismos beneficios que recibieron quienes residíamos en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Eso me parece que es algo que se podía observar en los datos. Y aun cuando la región metropolitana de Buenos Aires, la presencia del Estado fue más férrea, implicó un desafío enorme para los sectores de menores ingresos. Las medidas que se tomaron implicaron un desafío enorme para los sectores de menores ingresos, ¿no? De hecho, la Universidad General Sarmiento hizo varios informes sobre qué es lo que pasaba en los barrios populares del conurbano, y se veía claramente, bueno, el desafío que la pandemia implicó para esos sectores que no podían salir a trabajar, que viven de changas, que viven del día a día, ¿no? Donde su economía está muy orientada, muy pensada en el día a día, ¿no? La medida de tiempo de su economía es el día a día, no es ni el mes, ni cuando cobro a fin de mes, ni cuando cobro a principio de mes, sino que es lo que gano hoy, ¿no? Entonces, esos sectores fueron muy impactados, mucho más que los sectores medios y por supuesto que los sectores medios altos y altos, ¿no? Y yo creo que ahí había una gran disconformidad, un gran malestar, ¿no? Y a eso se sumó el deterioro económico, ¿no? Si hay algo que produce la inflación o los procesos inflacionarios de larga data,
es un impacto fuertísimo en el ingreso y especialmente en el ingreso de los sectores de menores ingresos. Digamos. La inflación golpea mucho más a quienes menos tienen, ¿no?, que a los sectores mejor posicionados en la estructura social. Entonces, el impacto sobre esos sectores fue doble, ¿no? Venía el impacto de la pandemia en términos de la sociabilidad, en términos del deterioro de las condiciones de trabajo, ¿no? Y por ende de las condiciones de la vida cotidiana, y a eso se sumó el impacto, el efecto de la inflación prolongada, ¿no?, y espiralada por mucho tiempo. Con un gobierno que no parecía estar muy preocupado por ese tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que eh, había muchos indicios de que esto podía pasar, ¿no? Eh, quizás en la academia, ¿no? Había como una sensación de que lo que marcaba el sentido común académico, entre comillas, era, bueno, el macrismo va a ser el gran ganador en esta situación, y no, las posiciones políticas se terminaron polarizando de una manera extrema, ¿no? Mercedes, es muy interesante esta reconstrucción que nos compartís. En ella identificaba algunos aspectos que quería retomar que me parecen bien Mm, sustantivos. Cuando hablabas acerca del trabajo que se hizo con las redes en el proyecto mm, PISA, yo formé parte del nodo acá de la ONS junto con sí, Magdalena y con Ana, y teníamos, por supuesto, ¿no?, todo ese trabajo que estábamos realizando en el marco de todo lo que fue esa red. sí, sí, Recuerdo sí. también esos encuentros en la red, también lo importantes que fueron. Y por el otro lado, también estábamos desde el instituto haciendo estos relevamientos en los Sí, barrios, con Verónica Maceira, con Rodrigo sí, Carmona, sí, sí. y teníamos un doble registro, ¿no? Como qué estaba pasando en el orden, a nivel de la política pública, las articulaciones Mm, interjurisdiccionales, estas fotos que vos mencionabas, pero por el otro lado, a la población le estaban pasando sí, muchísimas cosas. mm, Yo, solo sí, para graficar esta sí, brecha, esta distancia que vos sí, mencionás, pero acá hay una cuestión que es importante y que tiene que ver con la ausencia del Estado, que después en la nueva era, digamos, de la ultraderecha se termina cristalizando eso sí, como justamente la narrativa del discurso oficial. mm, Y acá quiero destacar algo que me parece importante porque hay algo como muy potente ahí de instituciones que desaparecieron, digo, para traer la idea de la red, ¿no? mm, De aquella construcción que se dio en periodo, tiempo, depende de qué institución, mm, digo, pero desde el INADI hasta el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y mm. Diversidad, que desaparecieron. Sí, Y hoy hay sí, una potencia de las redes que quedaron, que bueno, que de algún modo también son importantes para repensar en un mañana o en un futuro posible, pero digo, como expresión de la ausencia del Estado y con, ¿no? Con no solamente la desaparición, sino con el deterioro del financiamiento de otras instituciones, bueno, de la investigación, la producción científica, como en el mundo de la academia y en general la sociedad, a través de las marchas universitarias también lo saben, el sistema está altamente financiado y la producción, por lo tanto. Hay sí, una idea, por supuesto, charlando, ¿no? Contigo mm, lo compartimos, que es, bueno, en general siempre pareciera que las ciencias sociales necesitan menos recursos para la investigación. sí, Hay todo un imaginario, ¿no? Como reconfigurado bajo esas coordenadas. Pero lo cierto es que el financiamiento mío está presente en todos los lugares, desde mm, CONICET, financiamiento de las universidades, becas, posibilidades de desarrollarte en la sí, sí, investigación. sí, Pero pienso en nuestros estudiantes que se están por graduar, que buscan una salida profesional o en el sector privado, y perfiles que quizá antes estaban o podían proyectarse en una inserción en la investigación o incluso en el Estado. Ya de las carreras de Estado tenemos un desafío muy importante en cómo promover, ¿no? Nuestras carreras en este contexto. Y en ese sentido hay algo que yo, teniendo en cuenta también tu trayectoria como directora, formadora de mm, recursos investigadores,
bueno, ahí esto, cómo podemos, ¿no? Acompañar trayectorias. Hay distintas, aquellos que están en un lugar más inicial, Sí, quienes están en un nivel más intermedio, que suponen, ¿no? Distintos como acompañamientos. Pero digo, yo veo esto desde la cercanía con, por ejemplo, estudiantes que se están por graduar, que hace 2, 3 años se podían proyectar en una carrera académica de la investigación y hoy por hoy no están decidiendo hacerlo, porque bueno, hay otras variables sí. que deciden esa toma de decisión. Me preocupa cómo podemos acompañar esas trayectorias. Eh, Socavar la investigación es socavar la enseñanza. O sea, de financiar el sistema de ciencia es de financiar la enseñanza. Porque en las aulas enseñamos lo que investigamos, ¿no? Se supone. Se supone que llevamos a las aulas el conocimiento producido, ¿m? Que no repetimos, ¿no? Que no somos meros loritos que contamos un cuento que nos contaron otros y otras, sino que compartimos con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes, el conocimiento que nosotras mismos o que nuestros equipos producen, ¿no? Entonces, socavar el sistema de ciencia y técnica es socavar la enseñanza, es resignarte a una enseñanza enciclopedista, ¿no? Que transmite contenidos en los cuales no tiene ningún tipo de intervención. ¿M? Yo enseño básicamente dos cosas, ¿no? Enseño metodología de la investigación por un lado y enseño otras cosas que tienen que ver con las problemáticas urbanas, ¿no? A mis estudiantes les encanta cuando yo les cuento la cocina de las investigaciones, les cuento cómo hice las cosas, sobre todo en metodología, ¿no? Cuando les cuento cómo construí una medida, los problemas que tuve, por qué la construí de esa manera, ¿no? Con qué desafíos me encontré, ¿no? Entonces, yo no estoy repitiendo como un lorito, eh, una lorita en mi caso, eh, las cosas que leo en un manual de metodología. Yo les estoy compartiendo mi práctica. ¿M? Yo les estoy compartiendo mi práctica, les estoy transmitiendo un saber hacer que de la única manera que se los puedo transmitir es si yo lo hago. ¿M? Entonces, el desafío de la enseñanza es transmitir ese saber hacer. Ese saber hacer, que es un saber hacer que se produce en la investigación, que se produce en las instancias de intervención desde la universidad, ¿no? En estos proyectos de extensión, de vinculación, de transferencia, como querramos llamarlos, ¿no? Que se producen ahí. O que se producen cuando vos sos una funcionaria pública, un funcionario público y tenés una pata en la universidad y lo que haces es repensar tu práctica, es reflexionar, es tener una capacidad crítica y reflexiva sobre tu propia práctica y eso es lo que tratás de transmitirle a tus estudiantes. Pero golpear la producción científica es golpear la enseñanza. Yo creo que en parte lo que expresan las marchas que estamos viendo, ¿no? Tanto el año pasado como la de este año, es que hay en la sociedad una intuición de que eso pasa, ¿no? De que no es solo una cuestión de financiamiento, de que no hay plata para el papel higiénico, o no hay plata para, no sé, para limpiarla. Es la intuición de que el sistema se está deteriorando porque quienes producen conocimiento, quienes producimos conocimiento, si tenemos otra alternativa, vamos a salir de la universidad. Mm. Entonces, claramente me parece que
es muy importante que podamos reponer esta relación entre investigación y enseñanza, ¿no? La enseñanza se alimenta de la investigación y de la extensión. No hay otra manera. Si no, sos un lorito o una lorita, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Creo que no nos damos cuenta o no dimensionamos, ¿no? El tiempo que lleva la formación, el tiempo que lleva y la inversión que se hace, ¿no? En la formación de un estudiante de grado, de posgrado, en un magíster, en una doctora, ¿no? Y la formación no tiene que ver solo con la formación en términos curriculares o académicos. No significa que curse, no sé, 4 años una carrera de grado, 2 años una maestría, más los 2 años de hacer la tesis, más los 3 años de su doctorado. Implica que hay un equipo en el que esa persona se inserta, ¿no? Que hay alguien que ya está formado, que puede dedicarse a acompañar, ¿no? En los distintos momentos, ¿no? Que, que hay que existe algún tipo de financiamiento que permite construir un paraguas para acoger a esos estudiantes que se están formando, ¿no? Entonces, realmente el tiempo que lleva construir eso, construir un equipo lleva un montón de tiempo. Construir un equipo es la condición primaria, es esto que vos decís, es tener una red para acoger a esos estudiantes. En Mercedes, la me parece, perdón, perdón, súper interesante lo que nos traes, me parece altamente valioso. eh, Digo, lo traigo también por todas las discusiones que hay en torno al componente de la virtualidad y modalidad de educación a mm, distancia, ¿no? Y que claramente uno de los argumentos que siempre se discute es perder espacio en el aula, que, digamos, la situación claro, áulica es un lugar que, como recién mencionabas, contiene historias, personas, obvio, proyectos, intereses, y hay algo colectivo que ahí sucede, que es sumamente obvio, importante. Y ahí el rol de las docentes en la configuración de ese vínculo para la construcción de totalmente, esos equipos, como vos mencionabas. Pero digo, traer nuevamente el aula como un espacio donde sucede algo colectivo y único y singular me parece muy importante. En las marchas estas cosas se ven, ¿no? Recién sí, mencionábamos las marchas y a veces son muy expresivas de muchas cosas, pero también de cómo se organizan estudiantes que, producto también de la pandemia, en muchos casos no se conocían, venían, ¿no? Como de cursar en lo virtual y se empezaron a ver en la universidad, y pues se fueron todos estos procesos de construcción ahí de vínculos. Pero subrayo esto, vínculo, aula y espacio colectivo para la construcción de esos equipos, totalmente, que era lo que, ¿no? Yo traía como en términos del acompañamiento y la formación, y es claramente un estímulo muy importante para nuestras y nuestros estudiantes. obviamente. Mercedes, para ir cerrando, porque empezamos a Mm, conversar y el tiempo voló, mm. no quería dejar de traer, aprovechando también que estás aquí, eh, bueno, esto, los dificultades, desafíos de la investigación social, pero bueno, el Instituto del Conurbano, parte de tu trayectoria, Ujú. y como vos recién mencionabas, están con el foco en los estudios urbanos, entonces, bueno, ahí hay también, ¿no?, que repensar un poco esa agenda de investigación de cara al contexto de crisis económica, política, institucional, Ujú, amplio, ¿no? Con todo, mm. podríamos agarrar distintos niveles, sectores para pensar esto, pero digo, eh, ¿vos qué pensás hoy de la agenda o qué crees que deberíamos estar pensando para traer la realidad a la reflexión y a los proyectos de investigación de estudios urbanos? Bueno, yo creo que es un momento muy desafiante para el campo de los estudios urbanos, justamente porque el Estado se ha retirado, ¿no? Y, y entonces los problemas urbanos, em, bueno, recrudecen, ¿no? Eh, em, la primera cuestión, el déficit habitacional.
En Argentina el déficit habitacional se ha convertido en un problema estructural, ¿no? Ni que hablar de las infraestructuras urbanas, ¿no? Digamos, los caminos, vialidad, trenes, transporte, digamos, ¿no? No hay posibilidad de desarrollo sin unas infraestructuras urbanas que lo soporten, ¿no? El sistema de ciudades, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a reconfigurar el sistema de ciudades sin un Estado que piense los desbalances territoriales, ¿no? El otro día escuchaba que, por ejemplo, el Producto Bruto de Neuquén ya se parece más al Producto Bruto de Alemania que al Producto Bruto de toda la Argentina. ¿Qué va a pasar con esos desequilibrios regionales? ¿No? Eh, o cuál va a ser el impacto de las industrias extractivas, ¿no? Que son las que explican esos desempeños regionales, o en algunos casos. Bueno, ¿qué va a pasar con el impacto de esas industrias en términos climáticos, ambientales, en términos urbanos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que produce eso, no? Y un Estado que no está, un Estado que tomó la decisión, porque no es un Estado que no puede, porque es un Estado pobre, entonces no puede invertir, no, digamos, no. Acá se tomó una decisión, es una decisión explícita de no intervención, de no Estado, digamos, ¿no? Em, y claramente, bueno, eso pone a las ciudades, a la población urbana. Argentina es un país netamente urbano, tiene más del 90% de su población vive en ciudades, en una situación muy compleja, ¿no? Porque se tomaron decisiones que nos hacen retroceder muchos casilleros, desde, bueno, la interrupción del financiamiento para la integración sociourbana de los barrios populares, ¿no? Hasta la decisión bueno, de cortar la obra pública, que la obra pública es básicamente obra de infraestructura, ¿no? No hay, digamos, no es. Claramente, bueno, pone en cuestión el desarrollo, ¿no? Eh, yo creo que el malestar que estamos experimentando ahora, en la actualidad, hoy, ¿no? Septiembre 2025, en parte tiene que ver, y el resultado de las últimas elecciones tiene que ver con que la gente va advirtiendo esto, ¿no? O sea, eh, que este modelo lo que va produciendo es va horadando, ¿no? Las bases de las solidaridades intragrupos, intraclases, intergeneracionales, ¿no? Interclases, ¿no? Digo, creo que estamos advirtiendo esto, que este modelo horada esas solidaridades básicas que son las que, bueno, las que se necesitan para otras cosas, ¿no? Para generar procesos de desarrollo más de largo plazo, ¿no? Sin esas solidaridades básicas es imposible. Y este modelo llama al individualismo extremo, ¿no? Al individualismo, tanto en términos de las personas como de, no sé, las provincias, los municipios. Ya teníamos problemas en términos de problemas de coordinación. Bueno, este modelo exacerba todo eso, porque es el modelo del sálvese quien pueda. Y en general quien puede salvarse es el que tiene más recursos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, Pensaba, Mercedes, en esto que nos compartías,
los diferentes tiempos que tiene, ¿no? El repliegue, el cese de la obra pública, pero digo, si lo mirás en una lógica más sectorial, el de financiamiento en la seguridad social o en Obvio. pensiones, o digo, el impacto de las obras de la infraestructura urbana también tiene un tiempo, no sé, desde la inversión en una cuenca o que después Sí, genera como inundaciones, porque hay un evento específico, digo, obvio. pienso en Bahía Blanca, digo, tienen temporalidades distintas, pero todas están llegando, o sea, eh, y se Todas hacen más están, evidentes. todas están viendo, todas se están haciendo visibles, Exactamente, sí es una preocupación el impacto que está teniendo en las ciudades. totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo la conversación, Mercedes, altamente valiosa. Siempre es Muchas un gracias, gusto Carla. encontrarnos y poder charlar, conversar y sobre todo en este tipo de conversaciones que después pueden ser escuchadas y compartidas por quienes están siguiendo este ciclo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a la Universidad General Sarmiento. Estuve muchos años allí, es mi casa en parte también, así que les agradezco muchísimo la convocatoria. Sí, y además también digo, yo fui quienes se han formado también contigo, así que me Sí, parecía como muy expresivo de esto, digo, el sí. rol que tienen las personas que han tenido trayectorias en la investigación y quienes nos han formado, así que, bueno, me parece un lindo cierre. Muchísimas gracias, Carlos. Un beso Gracias. enorme. Chao, Chao, chao. hasta luego. Hasta luego.